días a todos, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos a compartir este momento con la palabra de Dios. Dejemos nuestro corazón en humildad y nuestras mentes dispuestas para recibir las enseñanzas de nuestro Padre, para que así nuestras vidas sean edificadas. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y como sus hijos adoptados le debemos obediencia. En Romanos 1, 5, 6 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor en su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Los cristianos tenemos grandes privilegios y también responsabilidades. Recibimos el perdón de pecado sin merecerlo y tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje del perdón de Dios a otros. Porque tenemos que considerar que Dios perdona a quienes por fe creen en Él como su Señor. Después de eso, tenemos que vivir una vida nueva. Así Pablo hace el llamado a todos los creyentes a testificar ante el mundo y ser ejemplo del cambio de vida que Jesús obra en los creyentes. Testificar las buenas nuevas de Jesucristo. Cristo vino al mundo como ser humano, era de linaje real judío, de la línea de David. Murió y resucitó y abrió la puerta para la gracia y benignidad de Dios que fueran nuestras. Bueno, preparémonos para escuchar las enseñanzas de la epístola de Pablo a los Colosenses. Oremos. Divino Padre, tú eres grande, poderoso, lleno de amor y misericordia, que nos perdonas cada vez nuestras fallas y nuestros errores. Señor, en tus manos estamos y te damos gracias por lo que tú nos das día a día, la salud, las provisiones, tu palabra mismo que nos da cada vez más fuerzas para seguir adelante, una guía y una fortaleza espiritual que recibimos de ti. Por eso hoy estamos reunidos para recibir tu palabra y vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Todo esto te pido y te ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él vive
cristianos, himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad, ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Muy buenos días, mis queridos hermanos, esperando que estén bien bajo el cuidado de nuestro Salvador Cristo Jesús. En este día haremos la lectura en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 17, en donde la palabra de Dios dice: Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Queridos hermanos,
En este capítulo 3, Pablo enseña en el versículo 1 y dice: si has resucitado con Cristo de muerte a vida, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, debes buscar las cosas de arriba en el cielo donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Pero qué significa buscar las cosas de arriba? Pablo, a través de la palabra de Dios, nos dice: haced morir lo terrenal en nosotros, es decir, mata la fornicación, malos deseos, avaricias, idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, etc. Es decir, cambiar esa naturaleza que tenías antes. Es como que tenías un ropaje inmundo, feo, maloliente, que representa el pecado. Así eras tú y era yo en otros tiempos. Pero ya nos hemos quitado esa ropa. Los que hemos sido resucitados en Cristo, nos hemos puesto una nueva ropa. Y gloria a Dios por eso. Esa ropa nueva simboliza nuestros nuevos hábitos, nuestra nueva naturaleza, antes pecadores terrenales, viciosos, inmorales, y ahora, dice el versículo 10, revestido del nuevo hombre, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Es decir, ya nada te hace diferente, ni tu nacionalidad, ni tu cultura, ni tus costumbres, ni tu raza. Ahora lo que importa es Cristo en tu corazón, y Cristo es el todo y en todos. Estas últimas palabras son tan esperanzadoras y dan fortaleza a los cristianos. Pablo nos dice la aplicación correcta de todo esto. Ahora tenemos una naturaleza nueva, es el amor. El amor es una virtud que ata a todas las otras virtudes, como el hilo que une las piezas de una prenda de vestir. Aquellos que aceptamos a Cristo son elegidos por Dios y santos y amados. Estos son humildes y compasivos, de entrañable misericordia para con todos. Nuestro deber es soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, imitando así el perdón a través del cual somos salvos. Y la paz de Dios gobierne y reine en nuestros corazones. Que la palabra de Dios habite en nosotros cada día, que es el regalo divino de Dios. Finalmente, hermanos, leamos en el libro de Salmos, capítulo 119, el versículo 105. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, mis hermanos queridos. Dios les bendiga. Gloria está a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptar, de su divino amor la ley postrados aceptar. Nosotros, hijos de Israel, ovejas de la grey, gloria es dada a Emmanuel y proclamadle Rey. Gloria
naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey. Con la celeste multitud del trono en derredor, alzad canción de gratitud a Cristo el Salvador. Alzad canción de gratitud a Cristo el Salvador. Ahora corresponde realizar la oración por las ofrendas. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ofrendar desinteresadamente es dar sin pedir nada a cambio. Ofrendar voluntariamente es dar sin ningún tipo de obligación. Y ofrendar alegremente es dar de corazón. Ofrendamos conforme la bendición de Dios y sin presentarnos con las manos vacías. Oremos. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de tu generosidad. Te agradecemos por la provisión de salud, te agradecemos por la provisión del pan de cada día, te agradecemos por la provisión del trabajo. Sobre todo, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que seamos salvos por medio de su preciosa sangre y su muerte en la cruz para limpiar nuestros pecados. Bendice, Señor, las ofrendas de esta mañana que te presentamos de corazón. Ponemos en tus manos para que las uses según tus propósitos y sean utilizadas en el crecimiento de tu iglesia y de tu obra aquí en la tierra. Recibe, Señor, estas ofrendas que te entregamos y te pedimos por aquellos que no han podido hacerlo, que seas tú el proveedor de salud y el proveedor de trabajo, para que pongas en sus corazones y en nuestros corazones la necesidad de devolver lo que tú nos has dado sin merecerlo, y podamos ofrendar y poner en tus manos conforme a la bendición que recibimos de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Tengan un fraternal saludo de parte de nosotros y también es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. El mundo en este tiempo está celebrando el Día del Amor y la Amistad. Nosotros cada domingo, cada día, como cristianos celebramos el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas al hacernos sus hijos, al salvarnos. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ese es el amor más grande que podemos mirar en este mundo, la expresión de Dios en la persona del Señor Jesucristo, en su amor derramado a la humanidad caída. Sean
Todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico en donde estamos tratando la carta a los colosenses o la epístola a los colosenses. La semana pasada habíamos empezado observando los antecedentes en los que se desenvuelve el desarrollo de esta epístola a los colosenses, la salutación del apóstol a los hermanos de la iglesia, y hoy estaremos contemplando la manera en que Pablo da gracias por la vida o la nueva vida que ha sido manifestada en los creyentes de esta iglesia y por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a introducirnos en el texto en Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y la palabra de Dios dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En estos versículos vamos a estar centrados en esta mañana en el estudio bíblico, en donde podemos observar los frutos de la predicación del verdadero evangelio. Y ahí observaremos que el verdadero evangelio del Señor Jesucristo cambia vidas. Eso podemos observarlo. Y lo primero que debemos destacar es que esta carta es enviada por el apóstol Pablo al conjunto de los creyentes de la iglesia que se encontraba en Colosas. El propósito era el prevenir los ataques que con seguridad llegarían a la iglesia, producto de la presión e influencia tanto del paganismo de los gentiles y también de la religiosidad judía. Ahí nosotros podemos ver el informe que llevó Epafras a Pablo con respecto al fruto que estaban dando los creyentes colosenses. Y esto fue de gran alegría al apóstol, y él manifiesta que en sus oraciones incluye acciones de gracias a Dios. Estas acciones de gracias que Pablo dirige son puestas delante de Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, debido a que ellos han depositado su fe en la persona del Señor Jesucristo. Ellos lo habían recibido como su único y suficiente Salvador. Esto había producido fruto de amor para con todos los hermanos, para con todos los santos, ya que hay una esperanza cierta, una esperanza eterna garantizada y asegurada en los cielos. El medio por el cual habían llegado a la fe en el Señor Jesucristo y dar fruto fue debido al efecto causado por la palabra verdadera del Evangelio o las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Este Evangelio en aquel tiempo tenía ya algún tiempo siendo predicado. Y hablamos que era el año 61 aproximadamente después de Cristo. Y en ese punto de la historia ya era predicado en todos los pueblos conocidos de esa época. Había llegado a los colosenses y estaba ya en todo el mundo conocido en el entorno de esa época. Este evangelio lleva fruto. Es decir, que una vez que este evangelio es escuchado, nunca más la vida de la persona que recibe el mensaje será la misma. El cambio o la transformación del creyente irá en aumento, en un aumento creciente. Ese era el testimonio colosense, producto de conocer verdaderamente la gracia de Dios en sus vidas. Dios usó como instrumento humano a Epafras para que llegara su palabra. Epafras era considerado por Pablo,
dice en estos versículos, como un consiervo, es decir, que los dos estaban comprometidos al servicio del Señor Jesucristo. Los dos eran del mismo sentir, con las mismas prioridades y con las mismas responsabilidades dentro del ministerio. También Epafras era fiel en su servicio al Señor, una persona digna de confianza al mantenerse firme en el único evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Epafras había sido separado por el Señor como un ministro fiel a los colosenses, dado a favor de los hermanos en Colosas. Él es quien había informado también acerca de los colosenses y de su amor en el Espíritu. Todo lo que se desprende en este pasaje, nosotros podemos observar que está relacionado con el Evangelio del Señor Jesucristo. Como dice en Colosenses 1:5, esta palabra verdadera del Evangelio. O también, como en Efesios 1:13, dice que es la palabra de verdad. Este es el evangelio de vuestra salvación. Las cosas solo pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Y estas expresiones lo que hacen es resaltar la veracidad del mensaje del evangelio del Señor Jesucristo, del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Por eso el evangelio viene de una palabra en su original que significa literalmente buenas nuevas, de donde se deriva la palabra evangelizar, que es el acto de dar a conocer estas buenas noticias a los perdidos. Y debemos comprender que si hay buenas noticias, hay buenas nuevas, esto significa que en un momento habían malas noticias. Y las buenas noticias consisten en la victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. Son buenas noticias de nuestra victoria sobre estos enemigos. ¿En qué o en quién se basa el Evangelio? Bueno, el Evangelio consiste en las buenas nuevas de la muerte del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, de todos nuestros pecados, y de su resurrección de los muertos para que los que crean en Él tengan una vida eterna. Estas noticias son un mensaje emergente a la humanidad que está caída. Es un mensaje que está desarrollado en esperanza y debe ser predicado como el Señor Jesús lo predicó, como lo hicieron los apóstoles, como han venido haciendo los cristianos en cada época. El Evangelio está puesto para ser predicado, está puesto para ser compartido y también defendido. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este mensaje del Evangelio se desenvuelve en el poder de Dios. Todo lo que se desprende de este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8, observamos que las oraciones y acciones de gracias, el fruto de los creyentes que habían alcanzado tanto la fe en el Señor Jesucristo, el amor por los santos, la esperanza cierta que ellos tenían en los cielos, son producto de que el verdadero evangelio había sido predicado y había causado el efecto necesario en la vida de los colosenses. Por eso, Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 5 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí observamos lo que produce la verdad del Evangelio. Y tres cosas vamos a desarrollar en esta mañana.
Lo que produce la verdad del Evangelio es fe en Cristo Jesús, amor a todos los santos y esperanza que está arraigada en los cielos. Primero, la verdad del Evangelio que produce fe en el Señor Jesucristo. Fe significa estar persuadido o estar convencido con fundamento de que algo es verdad y creerlo. La fe bíblica no es un salto al vacío. La fe bíblica está basada en hechos fundamentados en la evidencia de la palabra de Dios, en la evidencia de la persona de Dios. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Y aquí nos habla acerca de la fe y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y observamos aquí que la fe es capaz de ver lo que no se ve. No hace falta ver para saber que es una realidad y creer. Juan capítulo 20, versículo 29, en este pasaje muy conocido, en donde encontramos a Tomás el incrédulo, en donde el Señor Jesucristo le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podríamos decir en una base bíblica, en otras palabras, lo que es la fe. Y dice, y es la fe de lo que se espera, base segura de realidades que no se ven. Lo que vemos es temporal, lo que no vemos es eterno. Y los cristianos andamos por fe y no por vista, según 2 Corintios 5, 7. Este es el enfoque del autor de Hebreos, es decir, que lo que se espera por fe esperamos, conociendo de antemano que será una realidad, por la confiabilidad de quien lo ha prometido, Dios. Muchos ejemplos cotidianos tenemos acerca de lo que es la fe. Por ejemplo, cuando vamos a comer en un restaurante, la comida que comemos, no sabemos quién la preparó, cómo la prepararon, qué productos usaron, pero confiamos en que no nos harán daño y la ingerimos. Tomamos también nosotros medicina que no sabemos exactamente qué contienen. Otra medicina nos las inyectamos confiando en que han cumplido con los requisitos sanitarios y técnicos científicos para producir que el organismo se cure y no que se enferme. Sin embargo, la Biblia habla de una fe salvífica o una fe salvadora que se manifiesta en arrepentimiento y obediencia, en contraste con una fe muerta que no salva y que da una falsa seguridad. De eso nos habla Santiago capítulo 2, versículo 14. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias y vamos a extendernos hasta el versículo 17. Santiago 2, 14 al 17. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las buenas obras son la manifestación de una fe salvífica. Para la salvación no son necesarias buenas obras, sino que Dios, a quienes se han arrepentido de su pecado, creen en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, a ellos Dios les pide buenas obras, ya que han sido hechos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviesen en ella, según Efesios 2:10. Por eso, el arrepentimiento es el componente principal para la fe salvadora. Arrepentimiento viene de una palabra en el original que su significado nos habla de una nueva idea o un cambio de mente. Este término entonces implica un cambio de mente que lleva a una acción que es cambiar de dirección, apartarse o volverse del pecado. Sin embargo, el arrepentimiento no es algo que brota del corazón humano, del corazón natural o del corazón carnal. El arrepentimiento es producto de haber escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros miramos en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo, como leíamos antes, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por tanto, este poder de Dios, esta palabra de Dios, el Evangelio de Cristo que es predicado a los incrédulos, convence de pecado, del pecado de la incredulidad por la obra o por el ministerio del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad de Dios. El objetivo de la fe salvadora, entonces, es la persona del Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, allí vamos a leer los versículos del 7 al 11. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Y ahí se encuentra la obra y el ministerio del Espíritu Santo para convencer al pecador. Juan dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso, el pecador, para ser salvo, ha de sentir la condición de pecador. No solamente ha de saberse pecador, sino sentirse pecador. Y allí viene un peligro de un evangelio no bíblico. Lo que sucedía, o el peligro que tenían los colosenses, era Cristo más el conocimiento elevado, o Cristo más la circuncisión o comida o días de reposo. Esas eran las amenazas que tenía el Evangelio en la iglesia de los colosenses. La obra de convicción del Espíritu Santo. Es la iluminación que el Espíritu Santo da al pecador, pero no es dada para producir pesar o remordimiento por el pecado, sino que dirige la atención a la persona de Cristo, revelando la grandeza de la obra del Señor en la cruz. Para el hombre natural, la cruz es locura. Pero lo que es la cruz para el hombre regenerado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso aquí nosotros debemos destacar la operación del Espíritu Santo, que es triple. No se limita a alguno de los tres aspectos, porque convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando hablamos de esta convicción de pecado, no es convicción de pecados, sino de un solo pecado. El pecado consiste en rehusar creer en el Señor Jesucristo. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él.
El Evangelio del Señor Jesucristo proclama que Dios hizo una obra completa, dejando al individuo la responsabilidad de creer. La convicción de pecado, de el pecado de no creer en el Señor Jesucristo. Pero también hay convicción de justicia. Y aquí la justicia del esfuerzo humano queda anulada para la salvación. La justicia que salva es un don de Dios. Y aquí, por la justicia provista por Dios, que es en la persona del Señor Jesucristo, el pecador que cree es acepto delante de Él. La justificación demanda rendirse a Dios, abandonando toda confianza en sí mismo y extenderse a tomar desesperadamente la justicia de Dios que es en el Señor Jesucristo. Esta es una acción contraria a la naturaleza humana, porque el hombre siempre quiere hacer lo mejor que puede para ganarse la confianza de Dios. Pero también, a más de la convicción de pecado, del rehusar creer en el Señor Jesucristo, de justicia, de extenderse a mirar la justicia de Dios en la persona del Señor Jesucristo, hay una convicción de juicio. Y esta convicción de juicio no se trata de un juicio futuro, sino de un juicio ya pasado en el cual Satanás fue juzgado y vencido en la cruz. Cristo ha hecho la sustitución y ha llevado sobre sí la condena del pecado. El creyente puede ver al pasado y en la cruz contemplar al Señor Jesucristo, al crucificado. Y nosotros no hemos sido crucificados, sino Él en nuestro lugar. Allí podemos ver nuestra propia ejecución en identificación con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo muestra con claridad que el juicio de culpabilidad y de condenación ya no puede ser repetido para el salvo. Por eso el Evangelio del Señor Jesucristo ofrece libertad a quienes están cautivos y anuncia libertad de quienes estaban sujetos por toda la vida a una servidumbre bajo Satanás. Los elementos necesarios entonces para la salvación son primeramente la convicción personal de pecado, fe en el Salvador, y esto nos lleva a la regeneración espiritual, al nuevo nacimiento. Por eso Colosenses 1:4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La verdad del Evangelio produce fe en el Señor Jesucristo y, en segundo lugar, amor a todos los santos. Esta es una verdad del Evangelio que dio como producto la fe en Cristo Jesús de parte de los colosenses, pero también produjo fruto de amor por todos los santos, amor por todos los hermanos en Cristo. Esto nos enseña que la vida de los colosenses había sido transformada y daba frutos visibles de fe salvadora o salvífica. Y aquí hay una división que se encuentra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esta división se define por amor a los hermanos y una vida justa, separado de la práctica del pecado. Esto nos enseña Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esa es la distancia que tienen quienes son de Dios y quienes no son de Dios, que aman a los hermanos o que no aman a los hermanos. El apóstol aquí da gracias porque los colosenses aman a todos los santos. Algo diferente a lo que sucedía en la iglesia de Corinto,
donde habían bandos y más que eso había un sentido partidista o político. No así en Colosas. El amor de Cristo no solamente los unió con Cristo, sino que la verdadera unidad con el Señor Jesucristo fue manifestada en la unidad con los hermanos. El amor es un mandato de Dios que se encuentra en su ley. Amar a Dios y amar al prójimo, dice que en estos dos mandamientos se encuentra toda la ley y los profetas, según Mateo 22:40. Estos mandamientos los hemos tenido desde el principio, desde siempre. Son mandamientos antiguos que vienen a hacerse nuevos por el ejemplo de amor sacrificial, de servicio de parte del Señor Jesucristo. Y podemos ahí apreciar cómo en la teoría era la ley y los profetas. Y vienen a enseñarse en la persona del Señor Jesucristo, donde vemos al Señor enseñando con su ejemplo de vida. Estando el Señor Jesucristo en el aposento alto, en Juan capítulo 13, en el versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó de una manera completa. Y esa misma noche, el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos como un ejemplo de servicio y de amor sacrificial. Y además de eso, se entregaría a muerte por la humanidad caída en la cruz del Calvario. Y eso se extiende también a nosotros, que somos amados de Dios. Y el mandato es a lavarnos los pies los unos a los otros, servirnos unos a otros en amor, en sacrificio, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Por eso, en Juan capítulo 13, en el versículo 15, Él dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La vida verdaderamente cristiana tiene estos dos elementos: fe en el Señor Jesucristo y amor hacia los hermanos. Colosenses 1, 3 al 5, vamos a ver nuevamente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que produce la verdad del Evangelio es fe en el Señor Jesucristo, amor a todos los santos, pero también lo que hay es una esperanza arraigada en los cielos. Dios, en su gracia, ha ofrecido a los hombres preciosas y grandísimas promesas, según dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y a lo largo de la Escritura vemos el testimonio de un Dios que cumple todas sus promesas. Desde Adán, Noé, Abraham, el pueblo de Israel, todas sus promesas son cumplidas. Y en la actualidad se siguen cumpliendo y están escritas en su palabra. Por tanto, la voluntad de Dios es que esperemos en Él, con la confianza de que cumplirá lo prometido. Por eso la Escritura nos muestra que el único lugar de seguro reposo es cuando nuestra esperanza viene de Dios. Esta es una esperanza cierta, una esperanza que está basada en argumento y prueba, de manera que la esperanza del cristiano está ligada a la fe salvífica. Bien dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Fíjense lo que él dice.
2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestra esperanza inicia en que somos hechos hijos de Dios. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Los colosenses fueron hechos hijos de Dios por el mensaje puro del Evangelio del Señor Jesucristo, lo que dice la palabra de verdad. Este es el Evangelio puro, sin contaminación del Señor Jesucristo, que es por la gracia y por medio de la fe, y no es por obra alguna. Ese es el mensaje que celosamente procuraban mantenerlo limpio de la contaminación filosófica o religiosa de esa época. Y es el mismo evangelio que nosotros debemos procurar que se mantenga limpio de cualquier contaminación de filosofía o religiosidad u obra alguna de hombre. La esperanza es que no nos quedaremos en este mundo, sino que nos iremos con Él y estaremos junto a Él por la eternidad en el mismo lugar donde se encuentra el Señor Jesucristo. Esto es algo grande y maravilloso. Y allí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos da esta promesa que será cumplida por la obra del Señor Jesucristo, una manifestación gloriosa. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros tenemos muchos problemas en entender las reservas que Dios ha guardado para nosotros en los cielos, porque no las vemos ahora, pero reposan en las bóvedas celestiales, ahí están aseguradas. Esto es debido a que vivimos en el presente y hay necesidades y vivimos en un mundo caído. Por ejemplo, miramos los ahorros y tenemos la contabilidad de lo que está en nuestras cuentas, en nuestras manos y bajo nuestro control. Y hasta dónde debemos gastar, tenemos las cuentas. ¿Cuándo y cómo? Eso nos da seguridad. Y puede ser que estemos ahora mismo ahorrando dinero en una cuenta para las carreras universitarias de nuestros hijos, para obtener una casa, un auto, para guardar para la medicina, para algún viaje, para cuando llegue el momento de usarlo para los fines para los cuales se han destinado, ahí lo sacaremos. Muchas veces los ahorros, nuestros hijos saben que están ahí, pero nunca los han visto. Pero serán desembolsados y entregados para los fines pertinentes cuando llegue el momento preciso. Asimismo, nosotros tenemos reservas en los cielos que se nos serán entregadas cuando llegue el tiempo determinado por Dios. Allí nos serán dados. Mientras tanto, están seguros allá en los cielos. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20 y 21, Él dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa fe, ese amor, dependen de la esperanza que se nos tiene reservada en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Está pidiéndoles a los colosenses que muestren
fe en Cristo y amor a los hombres solamente por la esperanza de alguna recompensa que van a recibir algún día? Aquí hay algo mucho más profundo que eso. No es el hacer el bien, el amar, porque hay una recompensa. Es más allá de lo que podemos mirar. Pensemos de esta manera. La lealtad al Señor Jesucristo puede suponer o da a las personas toda clase de pérdidas y dolores y sufrimientos. Eso es lo que sucede en el seguir al Señor Jesucristo. Y puede que haya muchas cosas a las que tenga que decirle a Dios, que ya no estén en su vida. El camino del amor puede que les parezca a muchos el camino de los tontos. ¿Por qué gastar la vida en un servicio desinteresado? ¿Por qué no usar para lucrar o ganar dinero como lo entiende el mundo? ¿Por qué no empujar al más débil a la cuneta y dejarlo ahí? La respuesta es porque la esperanza que nos ha dado el Señor está en los cielos. La esperanza cristiana es que el camino de Dios es mejor y que la única paz real, el único gozo verdadero, la única recompensa duradera y real han de encontrarse en Él. La lealtad a Cristo puede que nos traiga problemas aquí en este mundo, pero esa no es la última palabra. El mundo puede que se ría, se burle de nosotros, o que se burle de la locura del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. La esperanza cristiana es la confianza en que vale más la pena jugarse la vida por Dios que creerle al mundo o a este sistema del mundo. Varias cosas hemos visto en esta mañana que podemos sacar de provecho para nosotros. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿ha creído usted en el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿O continúa rehusando creer en esta palabra de verdad, en la obra del Señor Jesucristo? Amigo, amiga, entréguele hoy mismo su vida al Señor Jesucristo. Recíbale como su único y suficiente Salvador. Así como la vida de los colosenses nunca más fue la misma, así puede ser la suya. Una vida que produzca acciones de gracias en las oraciones de los hermanos y que glorifique a Dios y ponga en alto el nombre del Señor. Y si usted ya es un hijo de Dios, sea parte de los que dan testimonio de esta verdad del Evangelio a los perdidos, amando a los hermanos, viviendo en una esperanza cierta, dando fruto de fe. Viendo el ejemplo de Epafras, quien describe el apóstol como un consiervo y fiel servidor de Cristo que había dado a conocer la gracia de la verdad de Dios, el Evangelio de salvación. Epafras fue un instrumento usado por Dios para beneficio de los hermanos de la iglesia en Colosas. Asimismo, usted puede ser un instrumento usado por Dios para dar testimonio fiel de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo y que muchos conozcan la verdad de Dios. ¿Vimos lo que produce la verdad del Evangelio? Bueno, produce fe en el Señor Jesucristo, amor a todos los santos y una esperanza que está arraigada en los cielos. El verdadero Evangelio del Señor Jesucristo cambia vidas. Y esa es una verdad que la podemos mirar por medio de su palabra, de la palabra de Dios, pero también por medio del testimonio de la vida de los hermanos, de los creyentes, de los santos. Es verdad. Vamos a concluir en esta mañana
con una palabra de oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Y, Señor, por el testimonio que ella nos da y de tu evangelio de salvación para los perdidos. Gracias porque por medio de esa palabra llegamos a conocerte, porque tú usaste también a hermanos fieles que predican la palabra de verdad. Señor, sé usándonos a todos como instrumentos para que otros conozcan esta verdad y puedan tener confianza y esperanza en los cielos. Gracias te damos en esta mañana por lo que tú haces, Señor amado, en nuestras vidas y en la vida de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Queridos hermanos, llegará un día en que la mayoría de las personas se unirán para reconocer y adorar a Dios, debido a que Él está lleno de amor y satisface a todos los que en Él confían. Su reino es universal y eterno, y sostiene a los que caen y los levanta. Con nuestra fe en Él, tenemos ese privilegio de tener una guía permanente. En Salmos 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Él es el Rey, Él es el Señor de señores, y por toda la eternidad. Hermanos, necesitamos de la guía divina, necesitamos estar conectados mediante el cumplimiento de sus enseñanzas, sus mandamientos. Debemos ser obedientes. Para eso debemos estudiar su palabra, y para eso hay que hacer los estudios bíblicos de cada semana. El lunes a las 7 de la noche, martes 7 de la mañana y 7:30 de la noche. El miércoles 7 de la noche, reunión para toda la congregación. Tendremos acción de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. Jueves en la noche ya vamos a iniciar con el estudio de métodos de interpretación. Pueden ya inscribirse. El sábado a las 5 de la tarde, estudio bíblico de la escuelita de los niños. Y el domingo a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo el servicio dominical. Bueno, hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima reunión. Pero no olvidemos de mantener comunión con Dios mediante la oración. Necesitamos de su guía y fortaleza para sobrellevar nuestras vidas en medio de este mundo controversial, y para que los futuros gobernantes de nuestro país sean guiados por Dios para beneficiar a sus pueblos. Hasta la próxima. Bendiciones.